Hola, buenas tardes. Buenas, Buenas tardes, licenciada. buenas Buenas tardes. tardes. ¿Me escuchan bien? Yo sí. Perfecto. Ok, Yo gracias. también. Excelente, gracias. Bueno, chicos, miren, vamos a ir iniciando. Hoy voy a hacer lo contrario de ayer. Vamos a empezar primero con el contenido hasta donde logremos avanzar y después voy a dejar unos minutos para las personas que todavía tienen problemas para acceder a las plataformas. Eso ya pues para el final. Lo hago de esta manera para esperar que la mayoría se conecten, porque no siempre se conectan como los primeros minutos, sino que ya cuando vamos un poquito más avanzaditos. Entonces, de esa forma, trataría de abarcar a los muchachos que ayer pues no pudieron acceder a las plataformas. Entonces, vamos a ir avanzando con el contenido y después vemos ahí ese tema como estamos. Ok, recuerden que ayer estuvimos más o menos viendo qué íbamos a abarcar en lo que es este curso. La unidad uno se llama Nociones Básicas de Informática, la unidad 2 se llama Directorios y Archivos, la unidad 3 Todo sobre Internet, la unidad 4 se llama Explorando la Red Humana y la unidad 5 se llama Manténgase Conectado. Entonces, ayer empezamos a ver esta primera unidad de Nociones Básicas de Informática, que son básicamente esos fundamentos o esas bases que ustedes deben de tener antes de precisamente pues hacer uso de una computadora, como qué cosas son, conocer qué es una computadora, qué significa cómputo, cuáles son las características que tiene, cuáles son los cálculos o los procedimientos que una computadora hace, conocer sus partes, tanto internas como externas, conocer cómo funciona y cómo se relacionan entre todas sus partes o componentes, precisamente para permitirnos hacer un uso adecuado de ella para esta unidad, ¿verdad? Entonces, veíamos ayer que en esta unidad vamos a tomar varios temas. Vamos a hablar un poco de los tipos de computadora que existen. Vamos a definir dos conceptos que son lo que dan pie a este módulo uno, que son hardware y software. Es decir, la parte física de la computadora, sus componentes, todos los elementos, tanto externos como internos. Y la parte del software, que son todas esas aplicaciones o esos programas que nosotros utilizamos precisamente para hacer cálculos, operaciones u otro tipo de actividad. Vamos a hablar en cuanto a los periféricos, que son pues los componentes también dentro de la computadora, nada más que ya Del suelo no pasa. categorizados de alguna forma, según algunas características que ya lo vamos a hablar. Vamos a ver también los tipos de elementos que contiene el hardware y el software. Vamos a hablar bastantito de lo que son los sistemas operativos o operacionales también, ¿verdad? Que eso es importante que ustedes lo conozcan, para qué sirven, cuál es el objetivo que tiene y por qué se utiliza. Y después cosas básicas como cómo encender una computadora, cómo aperturar programas, cómo apagar una computadora correctamente. Entonces eso es lo que tenemos previsto para este módulo uno. Ayer iniciamos hablando un poco de dos términos, computación y computadora. Entonces la computación es básicamente ese acto de realizar un cálculo. Cualquier, cualquier dispositivo que a ustedes les permita realizar cálculos, precisamente puede llamarse computadora. Obviamente este término abarca o engloba muchos más procesos o mucho más cosas. Por ejemplo, el tema de los comandos, pero ya eso a nivel de programación y demás. Entonces, como base, el término de computación hace referencia a poder realizar cálculos independientemente del dispositivo, o sea, no solamente lo que ustedes conocen como computadora eh, puede cumplir con, con este requisito que es realizar cálculos, no, puede hacerlo un celular, puede hacerlo una tablet, puede hacerlo incluso los dispositivos ahora inteligentes como los televisores inteligentes, etcétera, ¿verdad? Que permiten hacer cálculos o operaciones a través de ellos mismos. Luego viene el concepto de computación, perdón, computadora, ese es el de computación. Entonces la computadora es básicamente un dispositivo o un aparato o un artefacto o una máquina que es capaz de hacer esos cálculos. Cuando hablamos de calcular es solamente uno de los cuatro pasos que hace una computadora, cuatro procedimientos que lo veíamos ayer.
La computadora permite ingresar o recibir información, permite almacenar información o guardar información, que es lo mismo, permite procesar, que ahí es donde van lo que son los cálculos, es decir, manipular o aplicar operaciones a a los datos que se ingresaron o a los que están ya previamente almacenados. Y por último, nos permite mostrar o extraer o visualizar esa información. Entonces son cuatro pasos: recibir información o ingresar información, almacenar o guardar información, procesar información y luego mostrar o visualizar. Ahora, una computadora les decía que ya está programada para hacer cualquier operación. Entonces, estas operaciones pueden englobar muchos procesos, o sea, no necesariamente van a ser siempre operaciones matemáticas, sino que dependiendo del tipo de aplicación o programas que ustedes estén utilizando, pues ella va a ir haciendo instrucciones. Estas pues son programadas por humanos, ¿verdad? Nada más que pues la informática ha avanzado tanto que son dispositivos que podemos decir que muy rara vez pueden cometer algún cierto tipo de error. Normalmente los errores pues ya provienen de nuestra propia mano, de que nosotros los usuarios que hacemos uso de las computadoras en muchas ocasiones pues no hacemos un uso correcto o no damos las instrucciones como deben de ser también para que ella pueda funcionar correctamente. Entonces, cuando ustedes escuchen el concepto de computadora, computador u ordenador, sepan que es lo mismo. Es decir, nos estamos haciendo referencia en esos tres conceptos a lo mismo. Eso significa que en cualquier lado, computadora, ordenador, computadora, computador y ordenador, va a significar que es una máquina, ¿verdad? Electrónica que me va a permitir a mí hacer cuatro cosas: ingresar información, guardar información, procesar información y mostrar información. Luego veíamos ayer que existen diversos tipos de computadora. Los más comunes son estos dos que yo tengo en la pantalla, lo que son las computadoras de escritorio y lo que son las computadoras portátiles. Dentro del grupo de las computadoras de escritorio son unas que ocupan un espacio físico más grande tal vez, pero la característica principal de este tipo de computadoras, que aquí se lo voy a poner en más grandecito, de esta, es que requiere estar conectada al tomacorriente en todo momento. Es decir, que si no tenemos el cable conectado al tomacorriente, pues ella no va a funcionar. Entonces, si no hay energía eléctrica o si yo quisiera desplazarme de un punto a otro punto, yo tendría que desconectar ese dispositivo del tomacorriente y conectarlo en otra posición. Lo otro es un dispositivo que pesa un poco más porque sus partes pues están separadas y sobre todo la unidad central de procesamiento, que es esta torrecita que ven por aquí, es más grande. Entonces eso tiene un peso y decir que movilizarla de un punto A a un punto B es fácil, requiere que tengan cuidado cuando están desconectando los cables, cuando van a volverlo a ubicar, entonces no es algo muy práctico. Entonces, este tipo de computadoras se utilizan en puestos de trabajo donde usted ya tiene un escritorio asignado, donde tiene un toma corriente que no le va a faltar el fluido eléctrico y que usted no necesita moverse de un punto A a un punto B, que esa va a ser su única puesto de trabajo. Entonces, estas se utilizan mucho a nivel empresarial. Ahora, con respecto al otro tipo que tenemos por aquí, son las computadoras portátiles. Vení, dame trabajar mejor, Cheyenne. Estas computadoras portátiles Es que Estas computadoras portátiles hacen la misma función que una computadora de escritorio. La ventaja es la movilidad. Son portátiles por el hecho de que yo puedo andar con este dispositivo de un punto A a un punto B sin tanta complicación, porque tienen una batería que tiene como una duración tal vez no tan larga como nosotros quisiéramos, pero que nos permite trabajar cómodamente sin estar conectados a un toma corriente. Por ejemplo, si no hay electricidad y ustedes tienen cargada su computadora al 100, van a tener tal vez unos 40 o una hora disponible su computadora para poder trabajar sin estar conectado a un toma corriente.
La otra ventaja que tienen es básicamente su peso y su tamaño. Es mucho más pequeña que una computadora de escritorio. Todas sus piezas, o sea, todos los elementos que tiene la computadora de escritorio los tiene una portátil, solamente que la forma en la que se adaptaron para poder permitir tener computadoras portátiles, pues es diferente. Y más adelantito, cuando veamos los componentes internos, ustedes van a ver que tienen las mismas piezas, pero se redujeron mucho en tamaño y en forma para poder crear pues, lo que son las computadoras portátiles. Al final, las dos hacen lo mismo, me permiten ingresar información, me permiten procesar información, me permiten guardar información y también mostrarla. Entonces, dentro del curso, Cisco lo define tanto con su término en inglés como su término en español. Las computadoras de escritorio, Cisco las conoce también como desktop. ¿Por qué? Porque escritorio significa desktop en inglés, entonces lo hacen de esa forma. Luego las computadoras portátiles se llaman notebook, que es básicamente una computadora portátil. Después veíamos que, recuerden, dentro del término de computadora es todo dispositivo que me permita a mí procesar información o hacer cálculos. Entonces, se han derivado otros dispositivos que hacen lo mismo que estas dos, la computadora de escritorio y la computadora portátil, pero van haciéndose como más pequeños o más delgados con el objetivo de ser portátiles en mucho más despacio que tal vez una computadora portátil. ¿Por qué razón? Si ustedes comparan la batería de su computadora portátil con la batería de su celular, probablemente la computadora portátil, si está en buen estado, le va a funcionar una hora. Pero la batería de su celular, haciendo usted procedimientos igual que en la computadora, le va a durar 3, 4, 5 horas sin ningún problema. Entonces se van adaptando las mejoras y eso para que ustedes también no requieran andar con los equipos. Entonces un celular obviamente es mucho más pequeño que una computadora y tiene en un 80-90% la misma capacidad tal vez de hacer operaciones. Entonces, después del término de computadora portátil, que es la notebook, encuentran ustedes el concepto que se llama Ultrabook, que es básicamente la misma computadora portátil, pero muchísimo más liviana, es decir, mucho más delgadita, tanto su pantalla como la parte de sus piezas. Y esto lo que permite más que todo es el tema de movimiento. Habemos personas que siempre andamos cargando, por ejemplo, la computadora, entonces una muy buena opción probablemente sea una computadora mucho más delgada que una más robusta que sería una portátil. Después podríamos decir que están los otros dos conceptos que vimos ayer, lo que se conoce como tablet o tabletas en español, que estas pues adaptan ya no tanto lo físico que pueda tener una computadora. ¿Por qué razón? Porque se reemplaza el teclado y el mouse por un panel táctil. Entonces es mucho más pequeño, sin embargo también es mucho más delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pantalla hace todo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con una computadora de escritorio y se arruina el teclado, simplemente compramos un teclado que vale como 100 lempiras. Si se arruina el mouse, venimos y también hay un mouse tal vez de 100, 200 lempiras y ya soluciona su problema. Con una portátil se daña su teclado, pues tienen que llevar la reparación porque hay que abrirla toda y precisamente tiene que ser alguien que conozca, ¿verdad? Y que le coloque las piezas que deben de ser según la marca. Si hablamos ya de una tablet, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque su pantalla es táctil, es decir, ustedes ingresan texto con la pantalla, ¿verdad? Con su yema de los dedos. Igual si ustedes quieren seleccionar algo, o tocar algo, o aceptar algo, etcétera, es totalmente táctil. Entonces se reemplaza ese mouse o ese teclado físico que nosotros conocemos en los otros tipos de computadora. ¿Y qué pasa cuando se les cae la tablet, se quiebra? O de la nada deja de funcionar tal vez una parte de la pantalla o demás. Entonces, prácticamente cambiar ese panel táctil sale mejor, a veces pues comprar una nueva. Entonces, esta es tal vez la única desventaja que podríamos decir. Ahora, la ventaja la pueden andar en cualquier parte, pesa muchísimo menos, ¿verdad? Y requiere también menos cantidad de cables o menos cantidad de otros componentes. Y lo mismo con el smartphone, que es básicamente lo que se conoce en español como teléfonos inteligentes. El hecho de que le digan teléfonos inteligentes solamente hace referencia a que son dispositivos que se conectan a Internet, ¿verdad? Ese es
colocarle el término inteligente, que pueda conectarse a internet. Ahora, esos celulares engloban muchas de las tecnologías que tienen las computadoras, ¿verdad? Los mismos servicios, ustedes pueden acceder al correo electrónico, pueden navegar a través de internet, pueden tener GPS, pueden descargar las mismas aplicaciones, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint. Tal vez no tienen como el 100% de las características que tenga una versión de escritorio, pero sí saca de apuros, ¿verdad? Y ustedes también pueden utilizar este dispositivo que es mucho más pequeño y mucho más barato también en comparación al costo de una computadora portátil o una computadora de escritorio. Entonces, estos son los tipos de computadoras. Se los resumo. Computadora de escritorio o desktop, computadora portátil o notebook, ultrabook, que son como portátiles ultra delgadas, lo que son las tabletas o tablets en inglés y lo que son los teléfonos inteligentes o smartphone. Recuerden que pueden haber más, depende de la característica. La característica principal para poder ser una computadora o denominar una computadora es que me permitan hacer cálculos. Entonces mucha gente dice, las calculadoras, eso es una computadora. Y hay gente que pueda decir, no, estás loco, la computadora es esta. Pero en realidad no. En realidad tiene sentido lo que dice, permite precisamente hacer los cuatro pasos, ingresar información, permite procesar cálculos, permite guardar algunos valores de cierta manera y también permite mostrarlos. Entonces tiene ahí las cualidades para ser como incorporada también en lo que son un tipo de computadora. No sé si hay preguntas con estos tipos de computadoras. Estamos bien hasta acá. Ah, Perfecto. todo bien, Miss. Todo bien. Vaya, vamos entonces. Después veíamos algunos conceptos sobre qué es un sistema computacional. Los sistemas computacionales se conforman básicamente de todos los componentes electrónicos que traen las computadoras, todos los programas también. Entonces veíamos dos conceptos ayer que se llamaban hardware y software. En cuanto al hardware, me voy a pasar de un solo para acá. Hablábamos que el hardware era todo lo que ustedes podían tocar con sus manos, incluyendo las partes internas. ¿Por qué razón? Ustedes agarran un desarmador ahí rapidito, lo abren y tienen acceso a lo que son las piezas. Entonces, eso existe físicamente y ustedes pueden acceder a ella sin ningún problema. Ahora, eso es el hardware, lo que yo puedo tocar. Lo más común, bueno, si es una computadora de escritorio, van a poder tocar el mouse, van a poder tocar el teclado, tocar la pantalla, tocar la unidad de procesamiento, o que lo conocen por CPU, ¿verdad? Entonces lo pueden tocar, pero también pueden abrirlos y tocar los componentes internos. Por ejemplo, dentro del CPU se encuentran la mayor parte de piezas que son importantes para que la computadora haga los cálculos y demás, ¿verdad? Y pueda almacenar y eso. Entonces, al abrirlos, ustedes lo pueden tocar y entonces también la parte interna se incluye dentro del hardware. Lo contrario es lo que se conoce como software. Software son todas esas aplicaciones o todos esos programas que ustedes Ok. Que ustedes utilizan. Por ejemplo, si están en su celular, ustedes abren WhatsApp. WhatsApp es una aplicación y eso pertenece al software. Si ustedes están recibiendo la videoconferencia a través de su celular o computadora, ustedes aperturaron una aplicación que se llama Zoom, que es un programa o una aplicación como tal. Ustedes tal vez recibieron un correo electrónico de mi parte, tuvieron que abrir ahí Gmail, por ejemplo, si es el que utilizan. Ayer estuvimos viendo que para poder ingresar a las plataformas, ustedes ingresaban a Google, que es el navegador por preferencia, ¿verdad? De la mayoría, y después ustedes accedían a los sitios web. Entonces, todos esos que estoy mencionando son precisamente programas o aplicaciones que se conocen en la informática como software. Entonces, en la parte del software, ustedes no van a encontrar nada físico. Lo que hay son programas que un programador o varios programadores o las empresas que se dedican a crearlos los desarrollaron y se conocen como la parte lógica. Decía ayer también que el hardware por sí solo no puede funcionar. O sea, yo puedo tener
todos los componentes dentro de la computadora y que la computadora armada físicamente esté bien. Pero al momento de querer encender, eso no va a arrancar jamás. ¿Por qué? Porque necesita apoyarse de lo que se conoce como el software. Es decir, todos esos programas y todas esas aplicaciones más el sistema operativo que va a permitir que usted pueda ingresar a esos programas y a esas aplicaciones. Entonces trabajan en conjunto. El hardware es la parte de las piezas físicas, es decir, la parte física, y el software es toda esa parte digital o toda esa parte lógica que hace que la computadora funcione. Entonces, en esta imagen teníamos varios ejemplos. Dentro de los tipos de hardware, recuerden que tenemos diferentes tipos de computadora. Entonces, ustedes pueden encontrarla en diferentes versiones. Pueden encontrar pantallas como televisores, pueden encontrar como videojuegos, las computadoras de escritorio, portátiles, tablets, celulares, etcétera. Y cada una de ellas físicamente tiene una cantidad de componentes que hacen que la computadora pues funcione en cuanto a la parte física, es decir, en cuanto a los componentes que van conectados y se relacionan para poderle dar vida a la computadora. Eso es como el esqueleto. Entonces, cuando ya ustedes le ponen como para formarlo a ser un humano, que le van poniendo los tejidos, la carne y demás, eso se conocería más que todo como el software. Es lo que viene a darle vida a esa estructura o a ese armazón de piezas. Entonces, dentro del software hay dos cosas que hay que incluirlas. Ya les mencioné que las aplicaciones y los programas forman parte del software, pero hay algo más que sin eso ni siquiera las aplicaciones y programas funcionarían, que es lo que se conoce como los sistemas operativos. Si hablamos de sistemas operativos dentro de una computadora, los tres más comunes son los que están aquí en esta imagen. Lo que es Microsoft Windows, que es el más popular, ¿verdad? También para nivel de las compañías. Las computadoras que son de la marca de Apple tienen su propio sistema operativo que se conoce como Mac OS. Y para los programadores y servidores y otras cosas que existen en informática, pues hay otro tipo de sistemas operativos que no son, eh, que no hay un dueño en realidad. Es decir, Microsoft es el dueño de Windows, Apple es el dueño de Mac. Pero existen otro tipo de sistemas operativos como lo son Linux, que no tienen precisamente un dueño y que son sistemas operativos que los usuarios pueden programar a su gusto y entonces usted puede personalizar su propio sistema operativo. Pero obviamente para llegar a eso se necesita pues tener conocimientos ya en informática para poder hacer uso de un sistema como ese. Pero es importante que conozcan que existe. Lo más común que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en los puestos de trabajo a los que ustedes apliquen o vayan a iniciar o hayan trabajado antes, sería precisamente el entorno de Windows. Y después les muestra lo que son los programas, cualquier programa, desde el navegador como Google, Mozilla Firefox, hay otro que se llama Opera, etcétera, hasta el Office, que es básicamente Word, Excel, PowerPoint, las tres más comunes. Adobe, que es orientado a Photoshop, entre otras cosas. Cualquier juego que ustedes aperturen, cualquier programa como WhatsApp Web o WhatsApp dentro de su celular, Zoom, etcétera. Todo eso va a formar parte de lo que se conoce como el software. Entonces el software, aparte de ser todas esas aplicaciones y programas, incluye también lo que se conoce como sistemas operativos. No voy a entrar en detalles a definir qué es un sistema operativo ahorita porque lo vamos a ver más adelante. Entonces solo quedémonos con eso. El hardware, la parte física, lo que ustedes pueden tocar y ver con sus manos, y lo que es el software, que es la parte lógica, todas las aplicaciones, todos los programas que tenga la computadora. Ok, el BIOS forma parte del software. Pregunta aquí Briana, que cómo se considera el BIOS. Ese es prácticamente el arranque de la computadora y más adelantito también lo vamos a ver. Forma parte de lo que sería el software, que es lo que permite que ustedes puedan arrancar la computadora. Es decir, cuando ustedes le dan encender a la computadora, es lo que permite hacer lo que hace en realidad es como
validar algunas cosas de que todo el hardware esté correctamente y demás. Eso pasa en cuestión de 1 o 2 segunditos y después él agarra la información y precisamente permite que el sistema operativo después cargue. Ya lo van a ver más adelante. Entonces, en resumen, hardware, los componentes físicos, es decir, todas las partes, tanto internas como externas que tiene la computadora, y el software son todas las partes perdón, el software es todo lo que es em, aplicaciones, programas, más el sistema operativo. No sé si tienen preguntas con estos dos conceptos. Todo bien. Los demás. Está claro todo. Ok, bien. Sí, lo que no se puede tocar es software. Es como viene siendo como nuestro cerebro, básicamente. Es decir, que ustedes saben que está ahí, que les permite pensar, expresarse, etcétera, pero no es algo que ustedes puedan ver. No como sus manos, por ejemplo, sus pies o si ustedes tocan su cuerpo, eso ya es como el software, es la parte que es como el cerebrito de la computadora y lo que permite que el usuario pueda entender cómo funciona y ver también todos los procedimientos, porque entonces ahí es donde entra en juego lo que es el sistema operativo. Entonces ustedes sí las pueden, me pueden decir sí, pero con el mouse las puedo tocar. Sí, pero en realidad físicamente ustedes no pueden tener contacto con él si no es fuera por un sistema operativo. Entonces por eso también ahí el sistema operativo se incluye dentro de lo que es el software. Ok, entonces miren, vamos a hablar primero de un término que se conoce como periféricos. Los periféricos en informática son básicamente las partes que componen la computadora. Entonces, hay una forma en la que se clasifican componentes internos y componentes externos. Entonces, dentro de los externos, que son los primeros que vamos a ver, son todos los que ustedes pueden ver. O sea, literalmente los pueden ver. Los internos son los que ustedes necesitan abrir su computadora con un desarmadorcito para poder acceder a ellos y poder conocerlos. Obviamente, pues no los voy a mandar a hacer eso. Porque aquí les tengo ahí unas imágenes por si ustedes nunca han visto una computadora, cómo se ve por dentro. Pero se clasifican de esta forma, componentes internos y componentes externos. Entonces, dentro de los dentro de los componentes externos, que son los primeros que vamos a ver, se clasifican de tres grupos prácticamente. Lo que se conoce como periféricos de entrada, periféricos de salida, periférico de almacenamiento y hay un grupo que se consideraría como de entrada y salida a la vez. ¿Por qué se clasifican de esta forma? Recuerden que la computadora me va a permitir a mí ingresar información, procesar información, guardar información y mostrar información. Entonces, bajo esos criterios, yo tengo periféricos de entrada para permitirme ingresar información. Para eso tendría periféricos de salida para permitirme mostrar los resultados. Y el tema del almacenamiento lo tendría para precisamente cuando haga los cálculos o procedimientos. Entonces recuerden que también la computadora me permite almacenar. Si bien dispositivos o periféricos de procesamiento externos no hay, eso es un componente interno. Entonces por esa razón no se clasifica aquí dentro de este tipo. Entonces tenemos periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento y hay unas características en algunos, que después lo vamos a ver, que permiten ingresar información y mostrarla también. Entonces, eso es como un grupo que se desglosa de los de entrada y salida. Pero pues vamos a empezar primero con los que se conocen como periféricos de entrada. Entonces, estos son todos aquellos dispositivos que a ustedes le van a permitir introducir datos o información en una computadora para que éste haga dos cosas, o los procese o los guarde. Entonces, les voy a colocar aquí la imagen más grande para que los vean mejor. Estos
son los dispositivos de entrada. Entonces, los más comunes, obviamente, son el teclado y el ratón o mouse, que así se conoce normalmente. Recuerden que con esto yo puedo ingresar información o datos a la computadora. Aparte de estos dos, hay otros. Por ejemplo, voy a empezar por el micrófono. El micrófono me permite a mí trabajar tal vez no en un tipo de documentos de texto y demás, sino que más bien de en formato audio. Entonces yo pudiese con un micrófono grabar algo y guardarlo en la computadora. Entonces el micrófono también puede ser considerado como un dispositivo o periférico de entrada. Ahora, el lector de código de barras, que también lo tenemos por aquí. Ustedes se fijan cuando van al supermercado y pagan algo, alguien pasa un pequeño lector para poder ingresar lo que es el nombre del producto, el precio, ¿verdad? Y después ahí el usuario tal vez solo cambia la cantidad o la pasa varias veces para ingresar de uno en uno. Entonces, ese lector de código de barras también me permite a mí ingresar datos. Hay otro acá que es el escáner, que este viene como formando parte de las impresoras, ¿verdad? Recuerden que la impresora me permite imprimir documentos, es decir, algo que yo tengo en digital, lo imprimo para pasarlo en una hoja de papel en físico. El escáner, que algunas impresoras lo tienen, me permite lo contrario, que yo tenga un documento en físico en una hojita de papel y que cuando lo pase por ese escáner lo voy a convertir a un formato digital. Entonces, también por esa razón, el escáner formaría parte de lo que se conoce como un dispositivo de entrada, porque yo puedo pasar de algo físico a un documento en digital gracias a este escáner. Luego tengo la cámara web, que también puede ser considerada un dispositivo de entrada. ¿Por qué razón? Recuerden que los datos no solamente pueden ser de texto, sino que también pueden ser en formato de video, en formato de audio. Entonces, yo puedo ingresar información a través de la cámara web a una computadora, sí lo puedo hacer. Yo puedo dejar grabando la computadora y después eso lo puedo convertir en un archivo de tipo video y va a funcionar como un ingreso de información. Entonces, las cámaras web también pueden considerarse como periféricos de entrada. O, por ejemplo, hay gente que utiliza antes utilizaban las camaritas estas para como tomar fotografías y demás. Entonces, eso también es un ingreso de información. Y hay otro más que tal vez no es tan común, que es este joystick, se pronuncia, es este segundo que tengo por aquí. Eso es como un control de videojuegos, más que todo. Entonces, hay personas que utilizan sus computadoras y demás precisamente para jugar. Entonces, inclusive hay computadoras que están diseñadas para permitir juegos de alta capacidad y demás. Entonces, este joystick es como un control, un pequeño mando, mucho más cómodo que el mouse. Entonces, este también permite que ustedes puedan ingresar información a lo que es la computadora. Este que dice aquí ratón trackball, bueno, ya casi no se utiliza, la mayor parte de los mouse son láser, ¿verdad? Si ustedes levantan su mouse de la computadora, lo que van a ver tal vez es un láser. Estos que tenían esa pelotita, a veces la tenían en la parte de abajo, otras aquí en la parte del costado y demás. Eso pues ya casi no se utiliza. Pero también cualquier tipo de mouse es considerado uno de entrada. ¿Por qué? Porque con él, aparte de hacer muchísimas operaciones de movimiento y demás, me permite ingresar información. Entonces el mouse también es un periférico de entrada. No, me faltó este otro nada más. No lo había visto. Este que dice tableta digitalizadora es como un panel táctil. Entonces les permite a ustedes a través de la pantalla táctil ingresar información. Pero este es como solamente para ingreso de datos, si se fijan como bien. No tiene como una pantalla para ver la información que ustedes están ingresando. Por ejemplo, esta donde la he visto implementada es, a ver, cuando por ejemplo sacamos la DNI, que hicieron el trámite de la DNI que para cambiar la identidad, ¿se acuerdan que ustedes firmaban en como un aparatito?
Entonces, esa firma que ustedes hacían, no la miraban hasta que pues ya les daban la cédula, ¿verdad? Que muchos salimos ahí con la letra media rara. ¿Por qué? Porque ahí nosotros ya escribíamos con un lápiz óptico y eso capturaba la firma nuestra y después eso lo colocaron debajo de nuestra fotografía en el DNI. Ese es como el ejemplo más práctico que les puedo dar de esta tableta digitalizadora, cuando firmábamos ahí la DNI. No podían verla ustedes, o sea, no tiene una pantalla donde les muestre, sin embargo, a donde estaba conectada, ahí sí capturaba la firma y ellos pues lo podían ver, igual pues fue lo que enviaron para poder hacer lo que es la impresión de la tarjeta de identidad nueva que tenga. Preguntas con estos periféricos de entrada. Lic, ah, No. No, lic, licenciada, todo muy claro. Ok, el compañero licenciada, diga, David creo que se eh, pronuncia. sí, los lápices ópticos, Ujú. ¿cómo es la funcionalidad de ellos en sí? Es que el lápiz va a depender más de la tabletita que tenga para escribir. Voy a ver si la puedo ampliar un poco más. Fíjese acá. Entonces es como un panel donde usted puede escribir. No es con tinta, ¿verdad? Sino que es como, no sé, con qué, cómo decirlo, es como un, tal vez tienen alguna punta, como, puede ser de punta como de plástico. Es que no es ni de plástico, una pequeña puntita, pero no Es tiene. de goma. Hay de goma, pero también hay unos que son como de puntita. Es que el de goma es como redondito. O sea, como les explico, como redondito de abajo. Y el de punta sí tiene una pequeña punta que asimila lo que es una pluma, pero no es como de plástico, algo así, y no tiene tinta. Entonces, lo que ustedes digitan en esa tableta es lo que se ingresa dentro de la computadora. El ejemplo que les di del DNI era lo más que se me puede hacer, porque es que no se utiliza tanto. Normalmente siempre se utilizan para esos digitales ya paneles táctiles. Entonces ahí mismo ustedes en los paneles táctiles, ustedes pueden ver qué es lo que están escribiendo. En esas tabletas digitalizadoras no, solamente ustedes pueden escribir y la computadora agarra el resultado según lo que ustedes hicieron. Entonces eso fue lo que pasó en la DNL. Cuando les pidieron que firmaran, les dieron tal vez un pedacito ahí pequeñito de algo con un lapicito. Ustedes hicieron la firma que ni la podían ver porque no tiene tinta. Entonces solamente se hace como los patrones. Y después la computadora que tenían asignado los del registro, ellos sí podían capturar ese dibujito que habían hecho ustedes de su firma y ese pues es el que tienen ustedes debajo de su fotografía, pero no tiene una pantalla. O sea, sí se puede conectar a una computadora y verlo a través de la computadora, pero sirve precisamente solamente para ingresar, sobre todo firmas, es para lo que más se utiliza. Yo sé que no se acuerdan mucho de cuando fueron a sacar la identidad, pero ahí es como el ejemplo más claro donde lo he visto aplicado, que les pedían firmar, entonces ahí usted lo hacía. En resumen. Sí, la firma salió, hay mucha gente que salió con una firma terrible. Hay otros que pensaron que firmaban solo para como cumplir un requisito y no sabían que lo iban a poner en la identidad. Y he visto cualquier cosa, les diré. Entonces, es precisamente eso. Y como el lápiz no es tan preciso en el punto de una pluma, entonces algunos son menores. Ah, bueno, ya les va a tocar, José. No sé, ahí se van a acordar de que es una tableta digitalizadora porque me imagino que todavía hacen el proceso así, sobre todo cuando es primera vez, porque ahí les piden la firma. Entonces, no ven ustedes que están escribiendo, simplemente hacen como el boceto de su firma, pero ustedes no lo ven. Quien lo ve es el que está en la computadora del otro lado. Y ustedes saben que los de registro no dejan que ustedes vean ni la fotografía para que no pidan que la vuelvan a tomar y mucho menos lo de la firma. Sí, también puede ser que para diseño gráfico se utilice algo similar. Creo que lo que tienen son como yo lo he visto creo que como en escrito, que parecen como unos escritorios, algo así, David, me parece. Pero no he entrado tanto en detalle con eso. Parecen unas mesitas y tienen ahí unos lapicitos. Ok,
Entonces, estos periféricos de entrada son esos dispositivos que a ustedes les van a permitir ingresar información. Los más comunes, teclado y mouse, ¿verdad? Sin embargo, tienen el micrófono, los lectores de código de barras, el famoso escáner, las cámaras web y lo que se conoce como joystick, que es como un control para juegos de computadora, y las tabletas digitalizadoras, ¿verdad? Entonces vamos ahora con los que son los periféricos de salida. Los de salida me permiten mostrar a mí lo que son la información que está dentro de la computadora. Entonces, dentro de estos, obviamente el más común de todos son las pantallas o los monitores, ¿verdad? Estos son de escritorio. Recuerden que las portátiles tienen su pantalla incluida. Entonces, antes, al inicio de la computadora, los monitores tenían esta apariencia que eran grandísimos, pesados y horribles, ¿verdad? Que se conocen como monitores CRT. Hoy por hoy, la mayor cantidad de monitores andan en LCD para lo que son de escritorio o ya directamente de LED, ¿verdad? Más modernos. Y las portátiles pues ya lo traen incluido. Entonces el más común para que ustedes puedan ver la información de la computadora, el monitor. Ahora, hay otros, por ejemplo, el proyector o el datashow, como lo conocen muchos, me permiten que de la computadora yo muestre, obviamente en una pared o en una pizarra de proyector, la información. Entonces, el hecho de que sea un periférico de salida es que yo pueda exteriorizar la información que tiene dentro de la computadora para que un usuario o varios usuarios lo puedan ver. Entonces, los dos más comunes aquí sería entonces el proyector y lo que es el monitor. También se incluirían las impresoras. Recuerden que las impresoras ya puede ser impresora 3D, impresora láser, las impresoras más sencillas que son las inyecciones de tinta o las matriciales que se utilizaban antes y que todavía se utilizan, pero para unos como bien particulares. Las impresoras, independientemente del tipo, lo que va a permitir es que un documento o una información que usted tenga digitalizado en su computadora, la puede imprimir en una hoja de papel normalmente y que pueda sacar de esa computadora esa información. Por ejemplo, cuando ustedes imprimen un documento de Word, lo que van a hacer es mandarlo a la impresora y eso pues saca la información que ustedes tienen en su computadora. Entonces permite mostrar. Luego tendríamos lo que son los auriculares. ¿Se acuerdan que veíamos como entrada los micrófonos para que yo pudiera ingresar audio? Ahora, lo que me permite escuchar formato de audio para mí son dos cosas. Los auriculares o que pueden ser como de casco, que son estos, o los auriculares sencillos, que son como más chiquitos, o ya los inalámbricos también, que son súper comunes hoy por hoy. Y antes, la mayor parte de computadoras tenían estos pequeños altavoces que tenían, eran como un pequeño, ay, ¿cómo se llama? Equipo de sonido, porque teníamos esa cajita grandecita que le daba pues como la señal y demás para que los parlantes pues pudieran funcionar. Entonces, lo que son los auriculares, independientemente si son alámbricos, inalámbricos o cascos o los altavoces estos, me permiten sacar formato de audio. Por ejemplo, cuando ustedes abren YouTube y le dan reproducir, hay una salida de información de esa computadora. Entonces, ustedes lo que escuchan es un audio. Si ustedes abren un audio de WhatsApp, ustedes se pueden colocar sus auriculares y pueden escuchar ese audio. Ustedes pueden quitarle los auriculares y con el altavoz que tiene el celular, por ejemplo, pueden escuchar. O con el altavoz o la bocina que tiene la computadora, que lo tienen incluido dentro. Entonces, de esa forma, ustedes pueden escuchar audio o formato de audio. Ahora, en resumen, son esos tres. Los periféricos de salida me permiten que la información que yo tengo dentro de mi computadora la pueda exteriorizar. Entonces, tengo los monitores, tengo el proyector, tengo cualquier tipo de impresora que hay de diferentes tipos y tengo lo que son los auriculares que también hay de diferentes tipos. Preguntas con esos periféricos de salida. ¿No hay No, preguntas? no, Liz. No. Bueno.
Entonces sigo con el siguiente. Ya vimos los periféricos de entrada, que son los que me permiten ingresar información. Ya vimos los periféricos de salida, que son los que me permiten mostrar o visualizar la información, ya sea siempre en un formato digital o en papel físico, ¿verdad? Me faltan entonces los periféricos de almacenamiento, que son los dispositivos que me permiten guardar la información dentro de la computadora. Ahora, existen muchos. Yo aquí en la imagen coloqué varios que ya pues dieron su vida útil. Sin embargo, pues los pueden encontrar en algún momento. Por ejemplo, los CDs y los DVD ya no se utilizan tanto, es más, las computadoras más modernas y eso ya no tienen el agujerito para poder insertar CDs o DVDs, ¿verdad? Em, Sin embargo, pues me imagino que todavía lo siguen utilizando para algunas X cosas. Yo recuerdo que la última vez que vi un CD, un DVD fue para el año, creo que 2017, 18, que me pidieron que la tesis de mi posgrado lo colocara dentro de un CD. Entonces yo quedé así como que, ¿y esto qué sentido tiene? Porque pues me tocó incluso ir a buscar dónde me quemaran un CD porque mi computadora no tiene ya el quemador o ni siquiera para ingresar un CD. Entonces es como un poco raro esa petición que me hicieron, pero se consideran siempre como dispositivos de almacenamiento, porque me permitían guardar información. Recuérdense antes que las músicas teníamos equipos de sonido y ustedes compraban los CDs o los quemaban y introducían el CD y empezaban a reproducir las canciones, por ejemplo. Entonces eso me permitía guardar información. Igual lo mismo pasaba con las películas, ¿verdad? Antes no teníamos el famoso Netflix ni otras compañías. Entonces lo que hacían era comprar en el mercado negro las películas y con un DVD, pues podían ver. O en las computadoras lo ejecutaban con un CD, también pues funcionaba. Ok, ok, entonces, acá hay otros, por ejemplo, el disquete, este ya no se utiliza también, pero pues forma parte, se dejó de utilizar porque la cantidad de almacenamiento no era tan grande. Entonces funcionó muy bien en su época, sin embargo llegó a su obsolescencia porque fue reemplazada por otros dispositivos que tienen una mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, vamos a ver. Voy a empezar por la USB o pendrive. En inglés, las USB o USB son conocidos como, pues, las USB aquí normal en Honduras. Es lo mismo que un pendrive. Estas son memorias portátiles que tienen una capacidad moderada, ¿verdad? Hay unas que tienen menos, otras que tienen más, pero sirven precisamente para guardar información en cualquier tipo de formato y pues ingresan a través del puerto USB de la computadora y es como de todos el que ha prevalecido como método actual o vigente para poder almacenar tal vez grandes cantidades no, pero sí cantidades moderadas de información. Luego para los celulares, eso también es algo que ha venido cambiando. Hoy por hoy ya los celulares nuevos o modernos no tienen lo que son las tarjetas SD o las memory stick, que son unos como chipsitos pequeños que nosotros añadíamos a los dispositivos para incrementar la capacidad de almacenamiento base que tenía. Eso funcionaba para las cámaras fotográficas, para los CDs, ¿verdad? Y creo que algunas computadoras, yo tuve una, me parece que permitía también. Entonces, también se podía. Pero pues ya no se utilizan tanto. Todavía los pueden encontrar en el mercado, pero no son tan comunes. ¿Por qué razón? Porque los teléfonos celulares ahora tienen mayor capacidad. Normalmente están con 256 gigas a 502. Entonces tienen muchísimo más capacidad que 2, 3, 15 gigas que tengan pues esta de expansión. Ahora, dentro de lo de almacenamiento, los externos podemos llamar el disco duro portátil, que es este que está a la par del disquete. Es un disco duro que se conecta también a través de lo que es un puerto USB. El problema con este sí permite muchísimo más grande cantidad de datos para almacenar. El asunto es que es bien frágil. Entonces, un pequeño golpe, una mala manipulación, los vuelve obsoletos. Entonces, pueden quedarse ustedes sin información por una mala manipulación del equipo. Es sumamente frágil.
Entonces es muy similar a lo que sería el disco duro, que acá lo tenemos arribita, que viene incluido dentro de la computadora. Igual el disco duro de la computadora ante una caída o algo no se comporta de la mejor manera posible. Es un dispositivo muy frágil. Entonces este es interno, pero sí existe una versión portátil, ¿verdad? Que sería un componente externo. ¿Por qué? Porque no va dentro de lo que es la computadora como tal. Entonces, todos estos serían periféricos de almacenamiento, es decir, me permite a mí eh, guardar a cualquier tipo de información, em, independientemente del tipo de datos que querían guardar. Podrían ser datos, podrían ser documentos, hojas de cálculo, etcétera. ¿Por qué quemaban el que? Cuando se dice el término de quemar, era más como, no sé por qué le decían quemar, pero es grabar. Lo que hacían era grabar. Inclusive la pieza que permitía que ustedes guardaran información en CD o DVDs es una grabadora, no una quemadora. Entonces permitía grabar esa información en un formato de CD o DVD. No sé ese término de quemar. Sí, yo he escuchado que dicen, ay, vamos a quemar este CD. Pero en realidad la palabra correcta es grabar. Y lo Es que que más hace, creo, Lick, buenas tardes, que más creo era porque las aplicaciones ¿cómo se llaman este? Para quemar eran, bueno, ¿verdad? Eran Fiverr, algo así, o Fire, que tenían que ver aire. con fuego. Y, pero en Entonces, realidad el proceso. entonces por eso era el derivado de quemar, pero no era porque quemaba el disco. No, Era una exacto. grabación ahí como usted lo dice. Grabar, o sea, el término correcto es grabar. Ya en el bajo mundo decían que le quemaran una película o que le hicieran algo, pero en realidad lo que hacía la pieza que traía la computadora para eso era una grabadora. Lo que pero era como replicar o grabar algo en un CD. Y el problema con el CD era que una vez ustedes grababan algo, ya no lo podían borrar. O sea, tenían que cambiar otro CD para volver a guardar información. A diferencia del pendrive o USB, que ese ustedes pueden estar borrando y demás. Igual el disquete. El disquete no permitía que ustedes, eh, una vez guardaban información, después dijeran, no, lo voy a borrar y lo voy a reutilizar. No, entonces precisamente por estas características es que creo que también entraron en obsolescencia, es decir, no se utilizan. Y lo otro es que no tenían capacidad de guardar una gran cantidad de información, entonces usted no podía darse el lujo de quemar o de eh, utilizar, por decir algo, 1000 CDs en algo que podía utilizar usted tal vez una USB o un portátil. Entonces le iba a salir mucho más caro buscar 1000 CD para hacer ese guardado de información que precisamente comprar un disco portátil o una USB también. Y ahora esos piratas solo una reproducción funcionan, ya después no sirven. Ah, no sé, yo como de los CD, fíjense que tengo años y no les digo que la última vez fue en la universidad que me lo pidieron y yo quedé así como, ¿y esta gente para qué quiere esto? O sea, me lo pidieron impreso en la tesis, estamos de acuerdo, pero me lo hubieran pedido digital y ellos tendrían que tener algún, o sea, para guardarlo en, ¿qué puedo decirle yo? En PDF, pero que me lo pidieran y yo creo que lo siguen pidiendo. Y créanme que me costó hallar un lugar donde podría usar, o sea, que me pudieran quemar, como dicen ustedes, el CD. Me costó, y me costó caro, no me costó barato tampoco. Pero no entendí para qué, si es que ni las computadoras traen con qué abrir ya un CD, o sea. Yo creo que es más un tema de protocolo que otra cosa. Antes hasta los radios de los vehículos, acuérdense que traían el agujerito para utilizar CDs. Ahora, hoy por hoy ya todo es pantalla táctil, entonces ya no se utiliza. Con USB creo que lo pueden lograr también. Ok, entonces vamos con, hay unos que pueden hacer dos funciones, es decir, permitirme a mí ingresar información y también permitirme a mí mostrarla. Entonces, hacen las dos, no directamente al mismo tiempo, ¿verdad? Pero me permite hacer las dos cosas. ¿Cuáles son estos? Precisamente lo que se conocen como periféricos de entrada y de salida a la vez.
Primero, la pantalla táctil a usted le va a permitir escribir y ver la información que esté escribiendo en el mismo dispositivo. Entonces, tiene las dos vías. Me permite ingresar información y me permite también verla o mostrarla como tal. El segundo, los auriculares cascos que tienen micrófono. Estos que tienen aquí, que están en la pantalla en medio, me permiten escuchar audio, pero el micrófono me permite a mí ingresar información también. Entonces, los auriculares que son de casquito y que traen, les digo eso porque la mayor parte de cascos es que trae micrófono. Los auriculares antes, habían algunos que traían el microfonito, pero pues eso también se eliminó. ¿Por qué? Porque ahora pues son inalámbricos. Entonces ya no hay tanto auricular de los delgaditos o pequeños con alambre que permita esto. Más que todo son estos auriculares con cascos que permiten las dos cosas. Escuchar información, pero también con el micrófono ingresarla. Y el tercero es la impresora multifunción. Recuerden que en la unidad, perdón, en la unidad, en los periféricos de entrada veíamos solo el escáner. Es decir, si solo fuera escáner, me permite solamente ingresar información. Pero si yo tengo una impresora que tenga escáner o que tenga fotocopiadora a la vez, entonces esta ya me permitiría a mí hacer las dos cosas. Porque con el escáner yo puedo ingresar datos que están en papel o en físico, a convertirlos a un formato digital. Y con la impresora yo puedo sacar esos datos que tengo en la computadora ya en papel físico. Entonces, esta multifuncional me permite a mí las dos cosas. Me permite tanto ingresar con el escáner como sacar con la impresión. Entonces, estos tres que mencioné acá me permiten las tres cosas, las dos cosas, perdón, entrada y salida. La pantalla táctil me permite ingresar información y también verla. El auricular con casco de micrófono me permite a mí escuchar y también hablar e introducir información. Y la impresora multifuncional que tiene escáner, que puede tener fotocopiadora y imprime, entonces esta también es considerada un dispositivo de entrada y salida. Es decir, que me permite a mí hacer cualquiera de las dos opciones. De estos, me parece que no hay más, o al menos yo no recuerdo otro. Simplemente estos tres que permiten hacer los procesos tanto de entrada como de salida. Recuerden que las impresoras, hay impresoras que solamente imprimen, hay otras que tienen fax, hay otras que tienen escáner. Entonces, esas que tienen fax, esas que tienen escáner o fotocopiadoras también, esas se conocen como multifunción. ¿Por qué? Porque hacen varias cosas. Si fuese una impresora normal que solamente imprime, que no tiene escáner, entonces se consideraría como un periférico únicamente de salida. De entrada y de salida, solamente panel táctil, auriculares con micrófono y la impresora multifuncional. Preguntas con esta de entrada y salida. No, Ok, No, Miss. Bueno, licenciada. ok. No. No, Pi. Ok. Entonces, en resumen, los componentes de la computadora externos, recuerden que estos están por fuera, se pueden clasificar periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento y periféricos que cumplen entrada y salida a la misma vez. Dentro de los periféricos de entrada, los más comunes, teclado, mouse, escáner, después cámara, micrófono, lectores de código de barra, joystick y las tabletas digitalizadoras. Dentro de los periféricos de salida que me permiten mostrar información o visualizar información, los monitores, los proyectores, las impresoras y lo que son los auriculares, independientemente cuál sea.
Los periféricos de almacenamiento me permiten guardar información dentro de la computadora. Los más comunes hoy por hoy, el pendrive o USB, ¿verdad? Y lo que es el disco duro portátil. Lo que es la tarjeta SD, memoria stick, todavía tal vez los encuentran. Disquete ya no se encuentran, son unas reliquias totalmente. Y lo que es el DVD y el CD, pues ya llegaron a su punto de obsolescencia. Entonces también se incluyen aquí para que los conozcan que existieron, ¿verdad? Y que sirven precisamente para guardar información. Y luego los otros que son los que cumplen la característica de entrada de información y de salida de información, que serían las pantallas táctiles, lo que son los auriculares con micrófono y lo que serían las impresoras multifuncionales, es decir, que tengan impresión y que tengan escáner o fotocopiadora, cumplirían esta función de permitirme a mí hacer las dos cosas, tal vez no al mismo tiempo, ¿verdad? Siempre hay una pausita para hacer una y otra, pero me permitiría hacer las dos, ver la información y también ingresar información. Entonces, resumen, los componentes externos serían periféricos de entrada, de salida, de almacenamiento y hay un pequeño grupo que se llama entrada y salida. Ahora, las computadoras, em, para poder utilizarlas, ustedes tienen que conectar cables. Esos, donde ustedes hacen esas conexiones para que pueda funcionar, se conocen como puertos. Es decir, sobre todo las de escritorio, que son las que llevan más un tema de cableado. Si ustedes compran ya un inalámbrico, pues evitan el tema de conectar tanto cable. Pero siempre el inalámbrico trae como una memoria pequeñita USB, ¿verdad? Que también la tienen que conectar, entonces similar. Lo que se evitan es nada más el cable. Entonces, estos puertos son los agujeros o los orificios que ustedes pueden encontrar dentro de una computadora, ¿verdad? Para hacer algún tipo de conexión. Aquí los enseña todos los que habían y los que existían, pero hoy por hoy las computadoras, sobre todo de escritorio modernas, probablemente solamente tengan uno para conectar lo que es el monitor, que normalmente es este 4 acá, lo que son los USB, que es este 5, lo que son acá el RJ45, que es para conectar a la red, que es como un puertecito que tiene un pincito y se engancha. Y paremos de contar. Porque ahora lo que son los mouse trabajan con USB, lo que es el teclado también. Antes los mouse y los teclados era este conector que tenía, que se conoce como PS-2. Entonces uno era para teclado y otro para el mouse. Era un redondito. Hoy por hoy ya no se utilizan de esta forma. Ah, y sí, los HDMI que traen uno también. Creo que esa no tiene, pero también son similares al USB, solamente que es como un poquito más delgado y con unas esquinas medio borde, como con un bordecito por ahí. Igual antes permitían conectarse auriculares o altavoces, eran estos tres colorcitos que había aquí, rojo, verde y me parece que azul. Entonces, esto se utilizaba antes. Hoy por hoy también, cuando se conectan auriculares y demás, normalmente pues se trabaja con USB. Entonces, todos los cables que van a encontrar en su mayoría terminarían siendo USB, salvo el RJ45, que se sigue siendo el mismo, y aquí el VGA. Y le pueden añadir el HDMI, ¿verdad? Porque hay algunos monitores que ya lo traen incluido de esa forma, incluso también para los proyectores, ¿verdad? O los data show, como los conocen ustedes. Entonces, ¿qué son esos puertos? Esos puertos son esos agujeritos que tiene la computadora donde ustedes pueden conectar cables. Si habláramos de puerto de una computadora portátil, por ejemplo, sería el agujerito donde ustedes conectan el cargador, donde ustedes conectan su mouse, ¿verdad? Que son esos USB. Y también pueden buscar así como aquí a los laditos ese RJ45, ¿verdad? Que es donde va un pincito, que también pues es muy común. Entonces, para los puertos existen diversos tipos de conectores. Entonces, ¿el conector qué es? Esos conectores son los cables que tiene la computadora. Simple y sencillamente eso. Hay de diversos tipos. Recuerden que los más comunes ya los mencioné, lo que son el USB. Aquí tienen el conector del HDMI, que tiene como unos bordecitos aquí a los lados. Este VGA sirve para lo que es conectar los monitores sobre todo computadoras de escritorio.
Acá está el RJ45, ¿verdad? Que este es puerto de red, es para conectarse a internet. Y los demás que no son tan comunes, pero antes pues se utilizaban. Entonces tenemos un puerto que es el agujerito y lo otro es el conector, es decir, lo que va conectado a ese agujerito. Acá tenemos como los ejemplos también de qué son. Entonces aquí tienen la fuente de alimentación, es este que tiene como unas esquinitas a los lados. Tienen el del monitor, los USB, antes, ¿verdad? Los de teclado y mouse, que eran redonditos. Aquí tienen el RJ45 y estos otros que eran para audio, para conectar como auriculares o altavoces. Entonces, estos son los tipos de conectores y los tipos de puertos que ustedes pueden encontrar dentro de la computadora. Vamos a ver. El RJ45 es un cable de red y sí es para un router. Ese sirve para conectar directamente el internet a la computadora. Ahora, en la actualidad, sobre todo a nivel de las computadoras portátiles, ya no se utiliza tanto. ¿Por qué razón? Porque casi todas las conexiones al internet ustedes lo hacen por Wi-Fi, ¿verdad? Que es una red inalámbrica. Entonces ya no necesitan conectar el cable. Pero si ustedes quieren, su router tiene un puerto RJ45 que es para dar internet. Y créanme que la velocidad va a ser mucho más rápida si conectan un cable de red, que es un cable que tiene dos puertos RJ45, ¿verdad? Tanto para el router que les da el servicio de internet como para conectar a la computadora el otro extremo. Entonces va a ser mucho más rápida, más veloz y también va a haber menos pérdida de señal. Entonces es una muy buena opción. Si ustedes tienen cerca, pues el módem les puede funcionar. Se llama Ethernet. Es que, vaya, Ethernet es un protocolo. Entonces Ethernet es básicamente decir que la comunicación dentro de la red va a ser por cable. Cuando es inalámbrica es WLAN. Entonces, Ethernet sí, se pueden decir ustedes que la conexión es a través de Ethernet y están diciendo que es una conexión cableada. Pero ahí entra en juego otro tipo de cables. Entonces, más el RJ45 es de llamarlo como un cable de red, ¿verdad? Entonces, es como la forma, porque si lo llamamos ya en Ethernet, sí, es una conexión cableada, pero lo dejamos muy al aire porque pueden haber muchísimos más tipos de cables para Ethernet. Pueden haber cables de cobre, pueden haber también fibra. Entonces, el de fibra no es un puerto RJ45, es otro tipo de puerto. Si fuera de cobre, entonces podría decirse que es Ethernet, pero también habría que ver si la conexión es por fibra. Si la conexión es por fibra, entonces ya sí también sería Ethernet, pero hay que especificar si es por fibra o si es por cobre. Y si fuera inalámbrico, se conocen como WLAN, que es redes locales inalámbricas en español. Ok, entonces me faltaría que habláramos de los componentes internos de la computadora. Ya hablamos de los que están por fuera, de los que ustedes conocen, de los que ustedes ven y de los que ustedes tocan. Pero yo también tengo que hablarles de los componentes que están dentro y que son los que permiten que la computadora funcione. Entonces, en este punto, lo que son los elementos que están por fuera se conocen como periféricos, que fue la clasificación que vimos antes. Periféricos de entrada, de salida, de almacenamiento y de entrada o salida. Ahora, los elementos que están de manera interna se conocen como componentes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos desempeña una función dentro del todo el armazón para que la computadora pueda funcionar. Entonces, dentro de estas, ustedes van a encontrar dos tipos. Recuerden que las más comunes son las portátiles y lo que son las computadoras de escritorio. Entonces aquí tengo yo una pequeña imagen de una computadora portátil abierta, ¿verdad? Que si ustedes abren su portátil va a tener casi esta misma estructura. Una batería, una placa abajo, un montón de circuitos, la parte de la ventilación por aquí, las tarjetas RAM, otros tipos de conectores, van a ver los puertos como aquí a los laditos, pero es mucho más plano, que es lo que ha permitido que sea portátil. Ya vamos a ver cada uno de
los elementos de una portátil, ¿verdad? Los voy a explicar, pero para que se hagan una idea de que cuando ustedes aperturan una computadora, esto es lo que van a encontrar. Ahora, a diferencia de una computadora de escritorio, que esta es la torre que se conoce o la unidad central de procesos o CPU. Entonces, este es un armazón más grande que tiene más espacio, tiene la misma estructura prácticamente, tiene una como cosas de circuitos, las tarjetas, los conectores. Este además tiene un sistema de ventilación aparte. Acá tienen otra ventiladora sobre el procesador y otros puertos ahí. Y aquí la parte de los puertos, ¿verdad? Que es donde ustedes hacen las conexiones. Entonces, el hecho de que sea más grande, de que sea de otra forma muy distinta a una portátil, no significa que no sean los componentes. O sea, los componentes de una de escritorio, que fue el primer tipo de computadora, se adaptaron a modo de que nosotros pudiéramos tener también los mismos componentes, pero para lo que sería dispositivos portátiles o más pequeños. Entonces lo que hicieron fue cambiarle la forma, pero no el funcionamiento. Entonces, lo primero dentro de los componentes internos es lo que se conoce como placa madre o motherboard en inglés. Esta es de una de computadora de escritorio. La motherboard es esta azul que está abajo, que tiene un montón de circuitos, que tiene un montón de componentes y que precisamente da como la estructura a todo lo demás. Si se fijan, aquí abajito tenemos los diferentes puertos, acá tenemos una ventilación para lo que es el procesador, otras ranuras, ¿verdad? Para poder incluir memoria RAM y demás y batería, los otros se conocen como chipset, entre otras cosas. Entonces, lo que me interesa aquí de la motherboard es toda esta plaquita azul que ya viene con algunos circuitos y demás, que agrupa pues todos los elementos que necesita la computadora para funcionar. Por eso se le conoce como placa madre, porque sin ella pues no podríamos agrupar todos los elementos dentro de la computadora. Entonces les voy a mostrar, perdón, aquí es que estoy leyendo algo y por eso dije llamar. Ok, ahora. Aquí tengo una tarjeta madre de una portátil. Si se fijan, tiene casi los mismos materiales, los mismos componentes, solo que, por ejemplo, estas ranuritas, si se fijaron en esta otra, estaban de manera vertical, es decir, como de pie. Eso hace que quede más espacio. Entonces, por ejemplo, en lo que es una portátil, van acostaditas. ¿Para qué? Para evitar agarrar mucho espacio. Entonces muchos de los componentes que tenían precisamente se redujeron en tamaño, pero los sigue teniendo. Aquí tienen los puertos, son mucho menos que los puertos que tiene una computadora de escritorio, pero pues hace la misma función. Y la forma también varía, ¿verdad? Porque hay que incluir otro elemento sobre ella, que es la batería, ¿verdad? Para que permita ser una computadora portátil. Entonces aquí tienen el elemento. Esto se conoce como placa madre o motherboard, que es precisamente esa plaquita que agrupa todos los componentes dentro de lo que es la computadora. Este cuenta con un software básico, que era lo que mencionaban en las preguntas, que se llama BIOS. Y este es el que permite que cuando ustedes encienden esa computadora, pueda decir que todos los componentes de esa computadora están correctos, desde la energía eléctrica hasta el reconocimiento de todos los equipos, o sea, de todos los componentes, y le dice a la computadora en cuestión de segundos: ok, me encendiste, el procesador está bien, las memorias están bien, la ventilación está correcta, los puertos sirven bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí puedes seguir adelante con cargar el sistema operativo. Eso es lo que hace el BIOS y eso es un software, es decir, es un programita que permite identificar que todos los componentes dentro de la computadora pues están funcionando correctamente cuando ustedes la encienden. Preguntas con esta tarjeta madre. Por el momento no. No, ninguna. Ya las conocía. Vi que algunos ahí comentaron y parece que sí las conocen. Sí, la conocía ya. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces seguimos.
Esa es la motherboard o placa madre. Ahora vamos a hablar un poquito de el cerebro de la computadora, que es lo que replica el pensamiento humano. Se conoce como procesador. Por esa razón, a la torrecita que vemos en las computadoras de escritorio se le llamaba unidad central de procesamiento o se les conoce como CPU. Pero en realidad eso solo es una carcasa o una torre. En realidad esa torre lo que incluye es este pequeño procesador que es sumamente chiquito, que es el que permite todo dentro de la computadora, todos los cálculos, todas las operaciones, es él el que se encarga. Entonces es como ese pequeño cerebro que tiene la computadora para hacer las operaciones y se conoce como unidad central de procesamiento o CPU. Normalmente a nivel de informática pues lo llamamos procesador. A ver, existen varios y creo que aquí mencionaron algunos, creo que alguien mencionó en el chat em, sobre AMD. Existen varios procesadores y existen en realidad dos marcas a nivel, a nivel mundial que son como las más conocidas, que es AMD e Intel. AMD tal vez es un poco más económica que Intel, sin embargo, yo he tenido una muy buena experiencia con AMD en algunas computadoras que he tenido, e inclusive me parece muchísimo mejor que Intel en algunos puntos, pero pues lo más comercial es Intel, ¿verdad? Hay muchas personas que todavía no conocen el procesador AMD, es un procesador que se utiliza mucho, sobre todo, por ejemplo, en computadoras gaming o computadoras dedicadas a los juegos, ¿verdad? Entonces, el más popular o a nivel empresarial conocido de ventas y demás es básicamente el procesador Intel. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La forma en que están sus pines. El Intel trabaja con contactos. Si ustedes se fijan, hay como unos puntitos, circulitos, pero no tienen relieve. Entonces hacen unos pequeños contactos nada más. Y los AMD tienen unos pincitos, es decir, es como, va como enganchado o se ingresa dentro de unos pequeños orificios. Entonces esa es la diferencia más que todo para identificar si el procesador que tiene su computadora es Intel o es AMD. Sí, pero también es que no, yo la verdad que si me preguntan, prefiero AMD en muchos sentidos. Y Intel pues es más caro, pero es lo más popular. Entonces la gente cuando empieza a escuchar procesadores Intel, ay, el Intel va por, o sea, todos van como mejorando. O sea, lo que surgió hace 10 años, 20 atrás, ya ustedes no lo encuentran. Entonces los procesadores van creando como versiones nuevas. Entonces la gente cuando, entre más reciente la versión del procesador es mucho más caro. Inclusive, si se llega a dañar el procesador de la computadora es mucho más barato probable comprar una computadora completa a comprar solo el procesador. El procesador solo por su cuenta es más costoso y lo otro la manipulación, ¿verdad? No es correcto tocarlos con los dedos o con las manos sucias, etcétera, sino que tiene que evitarse de la manera posible manipularlo, ¿verdad? Entonces esa es la forma de identificar si el procesador es AMD o Intel. Si no tiene pin, es es Intel, perdón, y si tiene pincitos, AMD. La otra cosa, espérenme, creo que no los miré aquí, no se los mostré fue. El procesador, normalmente ustedes no lo van a ver jamás porque está bien protegido. Inclusive tiene un zócalo, que así se llama, que agrupa o que lo contiene de manera segura. Entonces, aquí está el procesador incluido, pero aquí está obviamente ya colocado. Y si se fijan aquí, tenemos algo arribita como gris, como de metal o aluminio, más resistente. Entonces, eso se engancha para que no pueda zafarse ni pueda tener como eh, algún movimiento brusco y demás dentro de la computadora. Entonces, es uno de los que está mejor resguardado dentro de la computadora. ¿Por qué? Porque también es altamente sensible. O sea, un golpe o un polvo sucio y demás, olvídense. Puede dañar ahí el procesador. No sé si tienen preguntas aquí con el procesador. Tengo una pregunta. En el AMD, Ujú. en-
¿En qué afecta que tenga pines o que No, el no zócalo tenga? es diferente nada más. Es decir, esta piececita donde se puede encajar es distinta. Entonces hay computadoras que ya traen para AMD y que para pasar la Intel usted tendría que cambiar toda la pieza. O sea, desde el zócalo hasta el procesador. Entonces eso viene siendo un trabajo más adicional y que pues no siempre es como la mejor práctica. Entonces cuando usted compra una computadora, usted le dicen, bueno, el procesador que tiene es Intel o el procesador que tiene es AMD. Entonces en base a esos dos, el zócalo que tiene su computadora va a tener pin o no, o solo los contactos, ¿verdad? Si fuera AMD, va a tener como unos pequeños orificios para encajar correctamente en el zocalito ese, el procesador. Y si solo es AMD, son como lo mismo, casi similar aquí. Lo que hace son como contactos. Al final, pues no afecta en nada, simplemente es como está diseñada la computadora. Ok, gracias. Ok. Sí, que lo ideal es que no se estés manipulando el procesador, es decir, una vez se coloca, ya ustedes tienen que sacarse la idea de que pueden estar traveseando o molestándolo porque pueden dañarlo. Es como muy sensible a muchas cosas y por eso la protección es un poquito más amplia. Ok, dentro de los componentes internos también van a encontrar ustedes la memoria RAM. La memoria RAM es donde se almacena información de manera temporal. Por ejemplo, yo ahorita en ese preciso instante tengo abierto PowerPoint, tengo abierto Zoom, tengo abierto WhatsApp en mi computadora, tengo abierto el navegador, tengo abierto el bloc de notas y tengo abierto un documento Excel. Entonces, esa información que yo tengo aperturada, todas esas aplicaciones y lo que está guardado dentro de esas aplicaciones, lo maneja la memoria RAM. Es una memoria temporal, ¿por qué? Porque cuando ya yo apague la computadora, esa información se pierde. Entonces ustedes ven que cuando ustedes apagan la computadora, si quieren volver a abrir algo, tienen que volver a buscarlo y darle doble clic y aperturarlo. Entonces eso es lo que hace la memoria RAM. Esta memoria RAM, esta es de una portátil porque está acostada. Si ustedes se fijan, está acostadita. A diferencia de lo que es la memoria RAM de una computadora de escritorio, esa está como de pie. Es esta que tenemos acá. Entonces, miren, aquí también pueden observar mejor el slot de lo que es el procesador. Entonces, aquí va encajado y ese no, creo que no es de pines, no lo logro apreciar bien porque se mira borroso, pero va colocado sobre ella y después va la cubierta de protección. Y este que está aquí, que es verde con esas líneas amarillitas, va como de pie. Entonces, por eso la computadora de escritorio agarra un poquito más de espacio, por la forma en que se agrupa. Entonces, esta que está de pie es de una computadora de escritorio y esa que está acostadita es de una computadora portátil. Y lo que permite guardar información de manera temporal. Por ejemplo, que tienen aperturado ustedes en este momento y cuando yo apague la computadora se cierra todo. Sí, también se denominan por DDR y pueden ser de diversa numeración, del 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la capacidad de esa memorita. Preguntas aquí con esta memoria interna. Bueno, asumiré eso, silencio, como que no, entonces. No, Ok, importante nada más con la memoria RAM es que guarda todo de manera temporal. Por ejemplo, si ustedes cierran el programa, se cierra todo y ella no tiene la capacidad de volver a acordarse que era lo que tenía usted abierto. O si yo apago la computadora, entonces yo necesito volver a ingresar. O sea, no tienen la capacidad de almacenar qué era lo que ustedes estaban haciendo, qué era lo que ustedes tenían aperturado en ella. Entonces, para eso sirve. Diga, Erika. Buenas tardes, Lee. Tengo una pregunta. ¿Cómo se puede recuperar documentos o fotos de una computadora portátil que se me dañó Se y no dañó. me enciende? ¿Pero qué Sí, no pieza me se dañó? enciende. Pues realmente no sé, porque realmente no me enciende completamente. Pero es que ahí hay que identificar qué es la pieza que se dañó. Porque si al final
las podría recuperar mientras no sea el disco duro el que esté dañado. Entonces, si fue el disco duro Mm, el que se dañó, no hay forma. Entonces se tiene que mm, llevar a pero revisar para que vean si es un tema de la batería, si es un tema del disco duro. la batería ya se le había cambiado, incluso la mandé a traer al extranjero, porque ya me había dado problema, pero ahora sí no sé qué más es, si es que es el centro de carga y realmente no la he llevado, pero si no se le ha dañado el disco duro, hay manera de recuperar. Y se saca el disco duro y se conecta en otra computadora. Y ahí usted Ok. o para otro computador o deja el disco duro en otro equipo. Si no fuese Ah, el disco. ok, muchas gracias. Sí, ahí es de identificar qué fue lo que le pasó. O sea, qué es lo que permite que no encienda, que pueden ser cualquier componente. Obviamente lo más crucial es el disco duro, que es el que arranca el sistema operativo, y el otro es el tema de la batería, que la batería es que si no funciona no pueden ingresar, aunque los demás componentes estén bien. Ok, gracias. Que, bueno, entonces sigo. Vamos a ver. Hay algo que se conoce como memoria ROM. Recuerden que el anterior era RAM. La ROM es una memoria que almacena información de manera permanente, pero se denomina de solo lectura. Es decir, el usuario no puede alterar el contenido de esta información, solamente deben de instalarlo o de desinstalarlo. ¿Qué tipo de cosas almacena la ROM? Almacena instrucciones como lo que es el BIOS. Por ejemplo, el BIOS que permite el arranque de la computadora como tal y sobre todo esta memoria ROM guarda información sobre esas instrucciones como cuando ustedes inician la computadora, así como los demás programas necesitan algún tipo de información para poder funcionar. Entonces, esta información se trabaja en una memoria ROM y esta es permanente, ¿verdad? Solamente de lectura, es decir, ustedes no pueden ni guardar nada, ni almacenar nada, ni hacer nada con ella. ¿Por qué? Porque son como programitas que permiten que los programas, valga la redundancia, funcionen correctamente y aquí se incluye también lo que es el BIOS, que cuando ustedes le dan a encender a la computadora, se activa lo que es ese BIOS para identificar que todo está bien y eso guarda o envía un mensajito y eso permite después que la computadora pueda encender. Entonces, eso es una memoria ROM y aquí tengo la diferencia de las dos. Lo que son la memoria ROM es como un circuito integrado. Esto es como un circuito, tiene unos pincitos y va como soldado en la placa madre. Y las memorias RAM son unas tarjetitas que van insertadas en aquellas ranuritas que vimos. Entonces son diferentes. La memoria ROM es muy pequeñita, simplemente pues almacena ese tipo de información. Recuerden que la RAM es información volátil, es decir, no almacena nada, solamente en el momento que se esté ejecutando y la memoria ROM es permanente. Aquí se ejecuta el BIOS y se ejecuta cualquier otro tipo de instrucción que requieran los programas que tenemos instalados para poder funcionar. Entonces están estos dos tipos de memoria que son muy diferentes, ¿verdad? Pero los dos son sumamente necesarios. Y dentro de los hardware internos vamos a hablar un poco de algunas cosas, sobre todo ya a nivel de otros componentes. Por ejemplo, para que la pantalla funcione, yo necesito una placa de video o tarjeta gráfica. Entonces, este es un componente interno que conecta la placa madre y que permite que la computadora muestre eso en un monitor o una pantalla. Entonces, esta es una tarjeta de video o tarjeta gráfica. Em, no les puedo decir como más, depende de la marca, depende de el modelo también, esa capacidad de mostrar más nítido o menos nítido, tal vez una imagen dentro de una pantalla. Y sin esto, pues sepan que todo lo que tengan en la computadora nunca se va a mostrar en el monitor o en la pantalla, porque esa es la labor principal de esta tarjeta de video. Dentro de estas, ustedes pueden configurar eh, o modificar esa configuración, ¿verdad? De la imagen. Ustedes pueden elegir si quieren trabajar con mejor calidad, con menor calidad o mayor definición, entre otros. Y sepan que también entre mejor calidad y demás, pues sus precios son muchísimo más altos para jugar con mejor calidad. Yo no pondría jugar, José, yo en mi caso pondría trabajar con mayor calidad.
A mí me tocó hacerme una computadora gaming, pero no para jugar. Es más, jamás he ejecutado un juego porque no he tenido tiempo, pero para trabajar es como mucho más amigable o agradable. Entonces, en mi caso, que es una inversión más que todo, no me arrepiento. Me imagino que para jugar también ha de ser genial, pero a veces tiempo no hay, lastimosamente. Entonces, esa placa de video permite que nosotros podamos ver en pantalla lo que tenemos en la computadora. Yo no quiero ser adulto. No sé, yo tampoco, pero ¿qué le vamos a hacer, José? Ok, luego para poder escuchar audios necesitamos placas de sonido, ¿verdad? Aquí pues esta es una tal vez no tan reciente, sobre todo para un escritorio. Ahora traen incorporado lo que son ya empieza. Aquí trae incorporado lo que son los altavoces o bocinas, ¿verdad? Para poder escuchar cuando ustedes ejecutan YouTube o algún audio en su computadora. Es precisamente una placa de sonido la que le da esa posibilidad. Y cualquier música, voz o cualquier señal de audio. Para eso sirve. Y luego tenemos lo que serían las placas de red que permiten conectarnos a Internet. Esa placa de red aquí hace referencia más que todo a este conector, que es el RJ45. Antes, las computadoras que existían no tenían, por ejemplo, capacidad de conectarse de manera inalámbrica. Entonces nosotros comprábamos tal vez una tarjeta o una antena para conectarnos también de manera inalámbrica. Al principio la conexión solo era por cable. Hoy por hoy, sobre todo las portátiles, ya traen obligatoriamente el tema inalámbrico. Entonces la tarjetita es un poquito diferente de esa placa de red, ¿verdad? Entonces, estas son las que les digo que habían antes. Dios mío. Lo que hacíamos era adaptarla, ¿verdad? Para poder tener Wi-Fi. Es decir, poder conectarnos de manera inalámbrica. Y eso ya viene siendo lo más similar a una tarjeta de red en la actualidad. Que esta nos permite conectarnos a Internet. Entonces, ahí para que la vean. Creo que de las placas tenemos entonces en resumen la placa de video para poder mostrar en pantalla, lo que es la placa de sonido para poder escuchar y lo que es la placa de red para poder conectarnos a Internet. Estas tres placas las tienen las dos tipos de computadora, ya sea de escritorio o sea portátil. Y ya para terminar, ya vamos a terminar. También las computadoras necesitan ventilación. Miren, dentro de la creación de las computadoras, creo que el problema más común y que ha sido difícil de erradicar es precisamente la ventilación. Desde que las computadoras se crearon en hace unos 70 años atrás, que eran en aquellos cuartos grandísimos donde calentaban muchísimo, eh, precisamente no hemos podido como mejorar esa situación. Sin embargo, las computadoras de escritorio pues tienen un sistema de ventilación y lo que son las computadoras portátiles pues tienen otro. Estos se conocen como ventiladoras o ventiladores. Este que es un cuadrito grandote es para lo que es una computadora de escritorio, ¿verdad? Que recuerden que ya tiene todo el espacio del mundo para poder incluir estos elementos. Y este que es solamente como de plástico bien pequeñito es lo que tienen las computadoras portátiles. Algunas portátiles pueden tener uno, otras dos, otras tres, ¿verdad? Em, Entre más, pues debería calentar menos. Ahora, el tema con esto es que siempre calientan muchísimo y aunque los ventiladores estén funcionando, el espacio, sobre todo en una portátil que es mucho más pequeño, el aire y eso pues no puede fluir como nosotros quisiéramos. Entonces, hay otras opciones de ventilación. Por ejemplo, yo lo que utilizo es una base, que es un ventilador que permite como colocar mi computadora sobre él y hace ventilación. Pero con eso yo les estoy diciendo que no garantizo que no calienta. O sea, mi computadora pasa encendida casi todo el día y pues obviamente de tanto uso siempre sigue calentando. Pero fuera peor si yo no tuviera, por ejemplo, ese ventilador debajo.
Ahí va a depender de qué tipo de programas, por ejemplo, ustedes ejecuten. Y también va a depender del espacio donde ustedes se encuentren. Por ejemplo, yo vivo en San Pedro Sula. Aquí la temperatura siempre es muy calurosa o hace mucha sensación de calor. Entonces eso también afecta a las computadoras. Normalmente un laboratorio de informática o un centro de trabajo donde hayan varias computadoras requiere obligatoriamente el uso de un aire acondicionado para ambientar un poco el ambiente por fuera y eliminar ahí un poco el tema del sobrecalentamiento que ellas tienen. Buenas prácticas con la ventilación de una portátil. Mandarla a revisión, ¿verdad? Cada cierto tiempo, porque ellas tienen una pastita térmica, ¿verdad? Que permite mantener como el climita un poquito mejor adentro y esa pasta se desgasta con el uso. Entonces, aplicando esa pastita, ustedes van a mejorar un poco la fluidez. Asegurarse también de no tapar los orificios, porque ese es otro problema. Muchas computadoras portátiles, que son las que más problema tienen, en la parte de abajo tienen las salidas y ustedes colocan su computadora en el escritorio o en una mesa, por darles un ejemplo, y ustedes tapan esos orificios. No es porque sea culpa de ustedes, obviamente no tendría mucho sentido que pues una laptop yo la voy a colocar en el, en el escritorio y mis orificios de salida estén en la parte de abajo, ¿verdad? O sea, no es muy inteligente. Pero lo que uno puede hacer es precisamente la medida que yo les digo. Yo tengo una pequeña base donde pues no va directamente en los escritorios, simplemente es como un aparatito abajo de mi computadora que ventila. Entonces, en vez de tapar, lo que hago es que entre ventilación. Obviamente no son ventiladores potentes ni aire frío. Lo otro es hay gente que le pone como libros o algo más pequeño para hacer que siempre pues el respiradero esté como habilitado, ¿verdad? Pero ya ahí no es culpa nuestra. Entonces aquí el tema de los ventiladores también, las portátiles y las de escritorio las incluyen, son sumamente necesarias, ¿verdad? Y siempre pues como recomendación, traten de verificar que esos agujeritos estén libres para que no tengan tanto problema de calentamiento. Hay personas incluso que se ponen en las piernas la computadora y después de cierta cantidad de tiempo empiezan a sentir demasiada temperatura y eso es peligroso porque pueden quemar los componentes internos de la computadora, ¿verdad? Entonces tienen que tener presente eso de que si calienta demasiado, ustedes tienen que apagar el equipo, dejarlo que respire y pues volver a utilizar. Y si eso es algo muy, muy frecuente, entonces tienen que mandarla a revisar, porque probablemente pueda que alguno de los ventiladores no esté funcionando o que la pasta térmica ya llegó a su vida útil. Entonces, esas son las recomendaciones que puedo darles con respecto a lo que calientan esos dispositivos. Igual, ustedes pueden ver en los celulares, ustedes utilizan juegos en el celular, en la parte de atrás de la batería empieza a sobrecalentar bastante y es porque no hay salida de aire. Es decir, estos dispositivos como el procesador y demás generan calor y pues lastimosamente creo que han sacrificado el tema del tamaño por el tema de la eficiencia. Entonces han tratado de reducirlo lo más posible y que estéticamente se vean bonitos y demás, que solucionar precisamente ese tema de calentamiento, ¿verdad? Ustedes pueden ahí identificar, por ejemplo, las marcas. Samsung tiene mejor procesador que lo que es Apple y precisamente Samsung es uno de los que recalienta menos que precisamente Apple. Los celulares de la marca de iPhone calientan muchísimo más y la batería se va mucho más rápido precisamente por esas características. Ok, y para terminar entonces, mm, y se va a andar un ventilador para todas partes. Créanme que yo lo ando el mío, pero es especial para la computadora. Busquen en internet eh, ventiladores para computadora. Son como del mismo tamaño del teclado o de la parte del teclado y obviamente pesan menos. No enfrían tanto porque tampoco crean que tiene la misma potencia que un ventilador normal y estos no se conectan a energía eléctrica, sino que con la misma batería de la computadora él está funcionando. Pero es una opción que a mí al menos me ha servido para bajar ahí un poquito la intensidad del calor. Ok, entonces dentro de los componentes internos solamente me falta una cosa y es la fuente de alimentación.
Recuerden que estos dispositivos necesitan trabajar con corriente eléctrica. Entonces, las computadoras de escritorio tienen lo que son estas baterías. Esta es bien grandota, ¿verdad? Y se utiliza para darle fuente de alimentación. Recuerden que la característica de las computadoras de escritorio es que necesitan estar siempre, el 100% del tiempo que ustedes la van a utilizar, conectadas a lo que es un tomacorriente. Es decir, esta batería no tiene la capacidad de mantener ni un minuto más. Si ustedes desconectan ahí la conexión a la energía eléctrica, se apaga directamente el computador, a menos de que tuvieran pues una batería de respaldo. Y lo que es las portátiles, tienen estos cargadores. Este cargador no crean que es como de gusto que está. Este es una pequeña batería y un pequeño regulador también para que ustedes puedan a la batería que tiene la portátil cargarla y que ésta pueda también almacenar lo que es un poquito de carga para posteriormente utilizarla sin estar pegados a lo que es el toma corriente, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que son los componentes internos de la computadora serían la placa madre, lo que es el procesador, lo que es las memorias RAM, lo que es las memorias ROM, lo que son la placa de video, la placa de sonido o de audio, la placa de red, los ventiladores y lo que son su fuente de alimentación. No sé si tienen preguntas con esos componentes internos. Creo que no. Creo que está bien todo. Ok. Bueno, pregunta aquí José que cuándo vamos a hacer la primera tarea. Cuando terminemos este módulo uno, vamos a proceder a hacer la tarea uno. Entonces, miren, yo me voy a quedar hasta acá, que son los componentes internos. Mañana vamos a arrancar con lo que es los sistemas operativos y demás, que es lo que sigue. Probablemente mañana estemos terminando este módulo, lo que falte bien poco. Y mañana mismo probablemente hagamos la tarea 1 para que ahí tengan presente. Creo que sí lo termino mañana. Entonces, chicos, sí, pero lo que pasa es que las otras son más sencillas. Incluso otras son como unos repasos que habían por ahí, entonces eso no nos va a llevar mucho tiempo. Listo, entonces si no hay consultas, me quedaría por aquí hasta el día de hoy, página 39. Les voy a estar compartiendo ahorita esta presentación, pero en PDF, para que ustedes la puedan tener ahí en el grupo. Ok, si ustedes ya tienen acceso a las plataformas, pueden retirarse y nos encontramos mañana a las 5 de la tarde siempre. Pasen feliz noche. Me quedo, Gracias, licenciada. me quedo nada más aquí con los que tienen problemas de acceso a la plataforma, que creo que aquí me está preguntando Judith si hay alguien más. Entonces aquí lo voy a explicar también. Han preguntado dónde podremos ver como el PDF así para poder repasar Se los voy a eso. mandar al grupo de WhatsApp. Ah, ok, ok, Entonces ahí lo abren en su celular o en su computadora. ok. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas Ya noches, se los Lick. mando. Gracias, licenciada. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Noche. Voy, espéreme. Ahorita me quedo con los que no pueden ingresar. Vamos a ver. Carla, Irma y la compañera Judith, creo que son. Ok, voy a explicar el procedimiento aquí rapidito. Recuerden que vamos a trabajar con dos plataformas. La primera es la de Infop y después voy a explicar la de Cisco. Plataforma virtual.info. Permítanme. Entonces, en su navegador ustedes colocan plataforma virtual.info.hn. Aquí se los pongo aquí. Aquí para acceder ustedes asegúrense que... Ah, no, perdón, no es esta. Esperen, me voy a quitar esto. Yo, yo soy la que anda mal ahorita. Es Academia Virtual. Academias.info.hn. Entonces, mire, acá se las mando.
academias.info.hn. En esta, asegúrense que vean esto de bienvenidas a la plataforma virtual, esté en gris, porque esta es la plataforma que estamos utilizando para Cisco. Entonces aquí le dan en acceder, después les va a pedir su usuario y su contraseña. Su usuario es su número de identidad sin guiones y sin espacios y la contraseña que ustedes colocaron al momento de inscribir el curso. Entonces simplemente le dan en acceder. Después probablemente les aparezca de esta forma. Si no les aparece este cuadro aquí al lado izquierdo, aquí a la par de ES hay una banderita y a la par hay un botoncito que dice barra lateral. Entonces le dan clic. Y para acceder al curso lo buscan en este menú, que el de ustedes es este que dice 5 a 7. Cisco, promoción 2, uso y herramientas básicas de computación. Y aquí está el curso. En esta plataforma lo único que vamos a hacer es descargar las tareitas y subirlas. Entonces yo mañana voy a explicar cómo las vamos a bajar y cómo las vamos a subir. Si no tienen acceso a esa plataforma porque genera error de contraseña, chicas, creo que solo mujeres me escribieron. Entonces me escriben por mensaje privado, me manda su nombre completo, su correo y su número de identidad. Hoy no les voy a apoyar, pero sí mañana les escribo a soporte para que les cambie una contraseña nueva y puedan acceder. No sé si pudieron ingresar Carla, Irma, Judith. Esta es con la info. Fíjense que yo ayer podía entrar, pero hoy no. ¿Verdad que usted me pidió cambio de contraseña? Sí, pero hoy pude entrar. Ve, ayer pude Sí, entrar, es pero que, hoy es que no. como yo mandé el listado, creo que se la cambiaron. Entonces, Oh, ya le mando la que es, porque creo que sí. Edwin Osorto, ¿verdad? correcto. Ok. Sí, pero si me la mandó, yo ahorita voy a validar. Deme un segundo. Y sí, en minúscula todo y 2025. Y de ahí le pidió que colocara una nueva, me imagino. No, fíjese que no, no, no. Ah, sí me cambiaron, porque me cambiaron, pero con lo que tenía problema yo era con la otra, no con esta. Ah, ok. Pero intente con la que le mandé. Todo minúscula y Ahorita. 2025. Por eso Compañero. le digo que al final yo tenía problema con la de Cisco, no con esta, que esa estaba bien. Mm, pero me puso que esa, entonces yo lo mandé en el listado. Vaya, no está bien, ni modo. No sé las compañeras aquí cómo están con eso, las que me habían consultado. Ahora, con la plataforma de NetaCat, si tienen problemas, escríbanme y yo les voy a estar enviando un enlace para que se puedan añadir. Si no han entrado a NetaCat. Irma, Carla, Judith, no, Irma, Carmen, no, Carla, creo que era. Espérenme que ya no miro ustedes. Sí, Carla González, Judith. Solo asegúrense de que están en academias.info.hn, que es esta que tiene gris aquí en el recuadro. Luego le dan en acceder y ustedes ingresan su usuario, que es su número de identidad sin guiones y sin espacios, así como lo ven aquí en la pantallita, y la contraseña que ustedes colocaron al momento de inscribir el curso. Ok, excelente. Creo que las tres. Ya puedo ingresar con esa nueva, como le digo, pero Ah, al bien. final era la otra. Bueno, en la otra escríbame y dígame que no tiene acceso a NetAcad y yo cuando termine la clase de las 7 les mando ahí el enlace para que puedan añadirse. ¿Cómo se llama esa, NetaCat? NetAcad. Escríbame ahí, Pero, déjame un mensajito. Yo cuando termine clase después lo veo. bueno, aunque esta me sale un error, la verdad. No me abren ni la página. Bueno, ahí hay que ver. No me puedo quedar aquí en la reunión porque voy a clase ahorita a las 7 y quedé con los chicos de conectarme 5 minutos antes. Ah, Entonces, ok. por Listo, mensaje, entonces estamos. Ahí le mando. vaya, Gracias, muy amable. a la orden. Buenas noches. Feliz noche. Listo, chicas. Entonces, mañana, o si tienen ustedes problemas con la otra, la de Netacat, me escriben por privado, ya tienen ahí mi número. Y me dicen que es a la de Netacat que no pueden ingresar para poderle darle los pasos, por favor. Feliz noche, chicos y chicas.